A veces, la vida no rompe de golpe, lo hace en silencio, con cada palabra no dicha, con cada abrazo que se pospone. Así empezó mi historia o tal vez, así empezó mi despertar. Me llamo Elena Morales, tengo 63 años, y el día que recibí la noticia de la boda de mi hija fue también el día que entendí que sin darme cuenta, me había olvidado de mí misma. No fue ella quien me lo dijo, no hubo una llamada, ni una carta, ni siquiera un mensaje. Lo supe por una vecina, de esas que creen que las noticias duelen menos cuando se dicen con voz bajita. ¿Sabías que tu hija se casa en junio? Me dijo mientras cortaba las flores del jardín. Recuerdo que sonreí, fingiendo alegría, pero mi corazón se hizo un nudo. Siempre imaginé que ese día estaría junto a ella, que le acomodaría el velo, que la vería caminar hacia el altar con esa mezcla de orgullo y ternura que solo una madre conoce. Pero el destino tiene maneras crueles de mostrarnos la verdad. Mi hija no me quería allí. Me senté en la mecedora de la terraza, mirando las montañas, mientras el viento movía las cortinas. Pensé en todo lo que hicimos juntas cuando era niña. Cómo le trenzaba el cabello antes de ir a la escuela, cómo lloraba cuando se caía y corría a mis brazos. ¿En qué momento se me escapó de las manos esa niña que yo creí conocer tan bien? Durante días, guardé silencio. No quise contarle a nadie, ni siquiera a mi vecina, que siempre encontraba una razón para pasar por mi casa con café recién hecho. Era una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo, porque no quería que nadie me viera rota. Vergüenza, porque no sabían que había fallado. Mi esposo, Javier, había muerto hacía 6 años. Desde entonces, mi vida se volvió rutina, regar las plantas, visitar el mercado, hornear pan los domingos. Todo igual, siempre igual, pero en el fondo, yo esperaba algo. Una visita, una llamada, una palabra que me hiciera sentir parte de algo más, grande que mis paredes vacías. Esa palabra nunca llegó. La noche siguiente, me senté frente al espejo. Me miré durante largo rato. Vi a una mujer con el cabello gris, la piel marcada por los años, y unos ojos que parecían haber llorado más de lo que la vida merecía. Y entonces lo decidí. No iba a rogar por un lugar donde ya no era bienvenida. Si mi hija no me quería en su boda, yo celebraría la mía. No una boda con un hombre, sino con la vida que había dejado en pausa. Una promesa conmigo misma, de no esperar más, de no pedir amor donde ya no florece. Empecé con cosas pequeñas. Fui al centro del pueblo y compré una libreta con tapas color marfil. En la primera página, escribí, mi nueva historia comienza aquí. Después me fui al salón de belleza, uno que hacía años no visitaba. La joven que me atendió me sonrió y dijo, tiene un cabello hermoso, doña. Solo necesita un poco de vida. Y esas palabras, esas simples palabras, fueron el primer pétalo de algo que empezaba a florecer dentro de mí. Los días siguientes los dediqué a cambiar mi casa. Quité los muebles viejos, pinté las paredes de un tono suave de lavanda, y colgué una fotografía mía de cuando era joven. Esa que Javier había tomado una tarde en la playa, cuando aún creíamos que el mundo era nuestro. Mientras lo hacía, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo, ligereza. Una tarde, mientras caminaba por el parque, escuché música. Un grupo de personas mayores bailaba en la plaza. Algunos se movían torpemente, otros reían, otros simplemente miraban. Me quedé allí, observando, hasta que un hombre se acercó. ¿Baila usted?, me preguntó con una sonrisa. Hace muchos años que no respondí. Entonces ya es hora de recordar cómo se hace. Su nombre era Héctor, y tenía la mirada de alguien que había conocido la pérdida, pero también la esperanza. Bailamos una canción lenta. No hablamos mucho, pero hubo algo en ese silencio que me recordó lo que era sentir. Cuando la música terminó, él me dijo, hay heridas que no se cierran con tiempo, sino con movimiento. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, al volver a casa, abrí mi libreta y escribí, hoy volví a bailar, hoy volví a respirar. Poco a poco, mi vida se llenó de cosas nuevas. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer cuando era joven. Pintaba amaneceres, rostros, recuerdos. Cada trazo era una palabra que mi alma necesitaba decir. Y así, entre pinceles y música, empecé a sanar. Un día, al salir de clase, vi en la vitrina de una tienda un vestido blanco sencillo. No era un vestido de novia, pero tenía algo que me llamó. Lo compré, y al llegar a casa, me lo probé frente al espejo. Me miré y sonreí. Era como si esa mujer reflejada me dijera, te has vuelto a elegir. Entonces lo supe, mi boda sería conmigo misma. Sin testigos, sin aplausos, sin invitados que me juzgaran. Solo yo, la música del viento, y las flores que tanto cuidé durante años. Preparé el jardín como si fuera una fiesta pequeña. Coloqué luces entre las ramas, saqué una mesa antigua y la cubrí con un mantel blanco. Encendí velas, puse vino, y en el centro dejé un pastel pequeño que horneé con mis propias manos.
En la libreta, escribí mis votos. Prometo amarme incluso cuando me falten fuerzas. Prometo perdonarme por las veces que me abandoné. Prometo vivir, aunque duela, aunque nadie aplauda. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Brindé por mí, por la mujer que fui, por la madre que lloró, y por la persona que, al fin, decidió volver a vivir. Y mientras las velas se consumían, sentí una paz que no conocía. No era felicidad estridente, era algo más sereno. Como si el universo me abrazara y me dijera: ya está bien, Elena, ya aprendiste. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. El sol entraba suave por las cortinas, y las flores del jardín parecían más vivas que nunca. Había algo en ente punto. El silencio que ya no dolía. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, el silencio me hablara con ternura. Tomé una taza de café y salí al porche. El viento olía a jazmín, y mientras lo respiraba, recordé todas las veces que me sentí invisible. No solo para los demás, sino para mí misma. Durante años, viví para servir. Para ser la madre perfecta, la esposa paciente, la amiga disponible. Pero nunca me pregunté quién era Elena sin todos esos títulos. Esa mañana, con el café en las manos y el vestido blanco colgado aún en el perchero, supe que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Días después, el rumor de la boda de mi hija se volvió real. Vi fotos en las redes sociales, aunque no lo busqué. Alguien me etiquetó sin querer, o quizás el destino quería ponerme a prueba. Ahí estaba ella, Lucía, con su sonrisa radiante, su vestido de encaje, y un brillo en los ojos que hacía años no veía. A su lado, un hombre al que apenas conocía. La gente comentaba, felicitaba, celebraba, y yo solo observaba. No lloré, no sentí rabia, solo una extraña mezcla de nostalgia y alivio. Porque entendí que no todos los amores son eternos, ni siquiera el amor entre madre e hija permanece igual. Cambia, se transforma, a veces se aleja, y otras veces, si el alma lo permite, regresa. Esa noche volví a escribir en mi libreta. Hoy la vi feliz, y eso, aunque me duela, también es un regalo. Con el paso de los días, mis pasos me llevaron de nuevo a la plaza, donde el grupo de baile se reunía cada tarde. Héctor seguía allí, con su sombrero de paja, y su sonrisa que parecía conocer mis pensamientos antes de que los dijera. No pensé que volvería a verte, le dije. Las almas que se buscan, siempre se encuentran, respondió él, con ese tono tranquilo que parecía venir de alguien que había aprendido a perder sin perderse. Bailamos otra vez. Y otra. Hasta que el baile se volvió costumbre, y la costumbre, compañía. Héctor tenía una historia parecida a la mía. Su esposa había muerto hacía 10 años, tenía 2 hijos que vivían lejos, y una casa llena de recuerdos. Pero a diferencia de mí, él había aprendido a llenar su soledad con alegría. La tristeza es como la lluvia, me dijo una tarde. No puedes detenerla, pero puedes bailar bajo ella. Empecé a entenderlo. Cada momento compartido con él era una lección de libertad. Una tarde, me llevó a un pequeño lago a las afueras del pueblo. El agua reflejaba el cielo, y las montañas parecían guardianas del silencio. Nos sentamos en la orilla, con los pies descalzos, mientras el sol caía lento. ¿Sabes qué veo cuando te miro, Elena?, preguntó de pronto. ¿Qué ves? Una mujer que decidió dejar de sobrevivir, y empezó a vivir. Esa frase me atravesó como una melodía, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Pasaron las semanas, y algo dentro de mí cambió sin que yo lo buscara. Ya no esperaba llamadas de Lucía, ya no revisaba el teléfono con ansiedad, simplemente, vivía, y eso era suficiente. Pero la vida, con su extraño sentido del humor, siempre encuentra maneras de poner a prueba nuestras nuevas certezas. Una tarde, mientras pintaba en el jardín, escuché el ruido de un coche detenerse frente a mi casa. Al asomarme, vi una figura conocida bajando del vehículo. Mi corazón dio un vuelco. Era Lucía. No la veía desde hacía casi 2 años. Vestía de manera sencilla, sin maquillaje, con los ojos cansados. Se quedó unos segundos mirándome, como si dudara si acercarse o no. Y luego, simplemente dijo, «Hola, mamá». Esa palabra, mamá, fue suficiente para derrumbar todas mis defensas. No la abracé, no aún. Solo la invité a pasar, con una calma que me sorprendió. Preparamos té, y durante largos minutos, el silencio volvió a ser nuestro idioma. Finalmente, habló. «Sé que viste las fotos», dijo en voz baja. Sí, respondí, «No te invité, y no fue por odio, fue por miedo». La miré sin decir nada, dejando que siguiera. Sentía que tú no aprobarías a Daniel, que ibas a decirme que estaba cometiendo el mismo error que tú hiciste con papá. Tragué saliva. Había verdad en sus palabras, aunque doliera. Y después, no supe cómo arreglarlo. Cada día que pasaba sin llamarte se volvía más difícil hacerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Y entonces, como si el tiempo no hubiera pasado, la abracé. Su cuerpo temblaba como el de aquella niña que una vez tuve entre mis brazos. No tienes que explicarlo todo, le susurré. Ya estás aquí, y eso basta. Lloramos juntas. Lloramos por los años perdidos, por los silencios, por las palabras que nunca dijimos. Cuando se calmó, caminamos al jardín. Las luces que colgué aquella noche de mi boda aún estaban allí, gastadas por el sol, pero brillaban igual. Lucía las miró con curiosidad. ¿Qué celebrabas?, preguntó. Mi boda, le respondí sonriendo. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Tu boda? ¿Con quién? Con la vida, le dije, mientras reíamos entre lágrimas. Nos quedamos allí hasta que cayó la noche. Por primera vez en años, hablamos sin miedo. Y al despedirse, me miró con dulzura. Prometo no volver a alejarme, mamá. Le sonreí, aunque dentro de mí sabía que las promesas humanas son frágiles, pero el amor verdadero siempre encuentra su camino. Esa noche, al abrir mi libreta, escribí una nueva página. A veces la vida te quita a quien amas, solo para devolvértelo cuando ya aprendiste a amarte tú. Y con esas palabras, me dormí tranquila. Sin rencor, sin vacío, solo con gratitud. Los días siguientes fueron como un amanecer lento después de una larga noche. Lucía volvió a llamarme, no todos los días, pero sí con intención. A veces solo para preguntar cómo estaba, otras para contarme algo de su trabajo o del jardín que estaba intentando cuidar en su nueva casa. Y aunque las conversaciones eran breves, cada palabra era un puente. Uno pequeño, pero firme, que nos volvía a unir poco a poco. Una tarde, me trajo una caja de madera. La encontré entre las cosas de papá, dijo mientras la colocaba sobre la mesa. La abrí con cuidado, y dentro había cartas, fotografías antiguas y un sobre cerrado con mi nombre. El corazón me dio un vuelco. El sobre estaba amarillento, pero el trazo de Javier era inconfundible. Sus letras siempre parecían escritas con amor, como si cada palabra fuera una caricia. Lo abrí despacio. La carta decía: Elena, si lees esto algún día, espero que hayas encontrado la paz que tanto mereces. Fuiste mi hogar, incluso cuando la vida nos empujó por caminos diferentes. Prometo que si hay algo después de esta vida, bailaremos otra vez bajo el mismo cielo. Las lágrimas me nublaron la vista. Lucía me abrazó en silencio. En ese momento, no éramos madre e hija separadas por reproches, sino dos almas sosteniendo el mismo recuerdo. Esa noche, le conté a Lucía sobre mi boda con la vida. Le hablé de la libreta, de las luces en el jardín, de la promesa que me hice de no volver a olvidarme de mí. Ella escuchaba con los ojos brillantes. Mamá, me dijo, creo que nunca te lo dije, pero te admiro. Me quedé sin palabras. Nadie me lo había dicho en años. Y en su voz, sentí algo más que gratitud. Sentí perdón. Con el tiempo, su esposo, Daniel, empezó a visitarme también. Era un hombre amable, reservado, con una calma que desarmaba. Traía flores, ayudaba con pequeñas reparaciones en la casa, y siempre me decía: Lucía habla de usted todo el tiempo. Dice que le enseñó a amar sin miedo. A veces, mientras los veía juntos, me sorprendía pensar que aquella boda a la que no fui había sido necesaria. Porque sin ese vacío, nunca habría encontrado la plenitud que ahora llenaba mi alma. Un domingo, Héctor vino a buscarme temprano. Hoy quiero mostrarte algo, me dijo, misterioso. Me llevó a un pequeño teatro abandonado en las afueras del pueblo. Aquí solía ensayar mi esposa, me explicó. Era actriz en sus años jóvenes. El lugar estaba cubierto de polvo, pero aún conservaba su magia. El eco de los pasos, las butacas gastadas, las luces apagadas que parecían esperar. Héctor subió al escenario y extendió su mano. Baila conmigo aquí, donde ella solía soñar. Y así lo hicimos. Sin música, sin público, solo el sonido de nuestras respiraciones y el crujido del piso. Por un instante, sentí que todas las pérdidas se disolvían en el aire. Cuando terminamos, él me miró y dijo algo que nunca olvidaré. No sé si creas en las segundas bodas, Elena, pero yo me casaría con tu manera de mirar la vida. Esa noche, al escribir en mi libreta, me reí sola. Porque de algún modo, la vida me estaba devolviendo todo lo que alguna vez creí perdido. Lucía volvió a visitarme esa semana. Venía nerviosa, con las manos frías. Mamá, estoy embarazada, me dijo con un hilo de voz. Me quedé inmóvil. Ella buscaba mi reacción, temiendo el mamazador. Juicio que una vez la alejó, pero solo la abracé. Eso es una bendición, hija. Y por primera vez desde que volvió, la vi sonreír sin culpa. Los meses pasaron, y mi casa volvió a llenarse de risas. Lucía venía con frecuencia, y Daniel ayudaba a plantar flores nuevas en el jardín. Héctor también venía, trayendo pan recién horneado, o una botella de vino. Mi casa se volvió punto de encuentro, un refugio de historias y silencios compartidos. Una tarde, mientras regaba las rosas, Lucía me dijo: Quiero que estés en el parto, mamá. Sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad quieres que esté?
Más que a nadie respondió con lágrimas en los ojos. El día que nació mi nieta, el mundo pareció detenerse. Sostener a esa pequeña en mis brazos fue como sostener la vida entera. Era como si todas las heridas del pasado se hubieran cerrado con su llanto. La llamaron Sofía, y cuando abrí los ojos y la vi sonreír dormida, supe que el ciclo se había completado. Una nueva generación. Un nuevo comienzo. Volví a casa esa noche con el corazón liviano. Encendí las luces del jardín, esas mismas que me habían acompañado en mi boda con la vida, y me senté a escribir una última promesa en mi libreta. Prometo seguir celebrando, no porque la vida sea perfecta, sino porque sigue siendo mía. Mientras escribía, escuché pasos detrás de mí. Era Héctor. Llevaba una rosa blanca en la mano. Pensé que querrías compartir tu noche de boda con alguien más, dijo con esa sonrisa suya, tan suave, tan llena de respeto. Nos sentamos juntos bajo las luces. El viento movía las flores, y el cielo parecía un océano de estrellas. ¿Sabes, Héctor?, le dije. La vida me quitó mucho, pero al final me devolvió todo de otra manera. Así es como ella se disculpa, respondió él, no con palabras, sino con segundas oportunidades. Nos quedamos en silencio, mirando el cielo, escuchando el canto de los grillos y el latido suave del tiempo. Y en ese momento, sin necesidad de anillos ni testigos, supe que la vida me había vuelto a decir sí. A veces, cuando cae la tarde y el sol pinta el cielo de naranja, me siento en el porche con una manta sobre las rodillas y dejo que los recuerdos me visiten. No como fantasmas que duelen, sino como viejos amigos que vienen a decir adiós. Pienso en mi vida y me doy cuenta de algo. Nunca fue perfecta, pero fue mía. Cada error, cada pérdida, cada abrazo tardío, formaron la mujer que hoy mira el horizonte sin miedo. Lucía y Daniel ahora viven a solo unas cuadras de mi casa. Sofía, mi nieta, viene casi todos los días después de la escuela. Tiene la misma risa que tenía su madre de niña, esa risa que llenaba la casa y me hacía olvidar cualquier tristeza. Abuela, me dice, cuéntame otra historia de cuando eras joven. Y yo sonrío, porque tengo tantas guardadas que ya no sé por cuál empezar. A veces le cuento sobre el amor de su abuelo Javier, sobre cómo nos conocimos en una feria de pueblo, sobre cómo una mirada bastó para entender que el destino nos quería juntos. Otras veces le hablo de las flores, de cómo cada una tiene su propio lenguaje, de cómo las margaritas significan esperanza y los lirios, pureza. Pero la historia que más le gusta es la de mi boda con la vida. Cada vez que la escucha, me mira con asombro y dice, abuela, ¿y todavía estás casada con la vida? Y yo le respondo riendo, más que nunca, mi amor. Con Héctor seguimos viéndonos, aunque todo entre nosotros se dio sin prisas. Él nunca intentó llenar vacíos, ni curar heridas que no le pertenecían. Solo estuvo ahí, presente. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita. Hace poco me llevó de nuevo al lago, el mismo donde me enseñó a mirar el reflejo del cielo en el agua, solo que esta vez llevó una cámara antigua. Quiero capturar este momento, dijo, no para congelarlo, sino para recordarnos que lo vivimos. Se acercó, tomó mi mano y dijo, con esa calma que solo los años dan, Elena, no necesito promesas de amor. Solo prométeme que seguirás eligiéndote, incluso si un día ya no estoy. Esa noche volví a casa con el corazón lleno. Encendí una vela junto a la libreta y la carta de Javier. Y mientras la llama titilaba, entendí que el amor no muere, solo cambia de forma. A veces está en un abrazo, otras en una mirada, y otras, simplemente, en aprender a seguir viviendo. Pasaron meses. Sofía creció rápido. Lucía empezó a trabajar en un centro comunitario, ayudando a mujeres mayores a reintegrarse a la sociedad. Tú me inspiraste, mamá me dijo un día. Vi cómo volviste a empezar cuando todos te creían rota, y entendí que nunca es tarde para volver a florecer. Esa frase me estremeció, porque sin saberlo, mi dolor se había convertido en semilla para su fuerza. Un sábado de otoño, Héctor me propuso algo diferente. Vamos a celebrar tu boda otra vez, dijo riendo. ¿Mi boda con la vida? Sí, pero esta vez invitemos al tiempo, a los recuerdos y a los que amas. No supe si hablaba en serio, pero acepté. Y así, una semana después, el jardín volvió a llenarse de luces. Las mismas que colgué la primera vez, aunque ahora brillaban con más suavidad. Lucía trajo un pastel, Sofía colgó guirnaldas de papel, y Héctor trajo música en un viejo tocadiscos. Cuando el sol comenzó a esconderse, todos se reunieron en el jardín. Me puse el mismo vestido blanco, un poco gastado, pero lleno de historia. Y antes de que empezara la música, Héctor levantó su copa y dijo, brindemos por Elena, una mujer que no esperó a que la vida la invitara a la fiesta, sino que aprendió a organizar la suya. Las risas se mezclaron con el murmullo del viento. Lucía se acercó, me tomó la mano y me dijo, gracias por no rendirte, mamá. Si tú no hubieras vuelto a vivir, yo nunca habría aprendido a hacerlo. La música empezó. Sofía bailaba descalza entre las flores. Daniel reía. Lucía cantaba,
Y yo, simplemente observaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido un instante para recordarme que la felicidad no siempre grita. A veces susurra. A veces se sienta contigo en silencio, te toma la mano y te dice, mira, lo lograste. Más tarde, cuando todos se fueron, quedé sola con Héctor bajo las estrellas. El aire era tibio, y el perfume del jazmín flotaba como un recuerdo dulce. «Sabes», me dijo él, «creo que esta vez la vida quiso ser tu invitada». Reí suavemente. Y pensar que todo comenzó porque mi hija no me invitó a su boda. A veces los rechazos son solo invitaciones disfrazadas, respondió. Si ella no te hubiera cerrado esa puerta, nunca habrías abierto la tuya. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco suave que me envolvió. Y allí, bajo las luces y el cielo inmenso, lo entendí, no hay desamor que no esconda una lección, ni pérdida que no contenga una nueva forma de amor. Cuando me despedí de Héctor esa noche, me quedé mirando el jardín vacío. Las velas se apagaban una y cada vez. Como si cada llama llevara consigo un suspiro. Me senté en la mecedora y abrí mi libreta una vez más. Con la pluma temblando entre mis dedos, escribí la última página de mi historia. Celebré mi boda con la vida el día que mi hija no me invitó a la suya, y hoy entiendo que no perdí nada. Porque en lugar de un asiento en su boda, gané un altar en mi propia existencia. Y eso es amor. Cerré la libreta y la abracé contra mi pecho. El viento se llevó una hoja suelta que cayó en el césped, junto a una vela aún encendida, y supe que no era un final, era simplemente otro comienzo. Han pasado algunos años desde aquella noche en que el jardín se iluminó por última vez. A veces pienso que, si la vida fuera un libro, ese habría sido el capítulo más hermoso de todos. No por la ausencia de dolor, sino por la plenitud que encontré después de tanto vacío. Hoy tengo 68 años, camino más despacio, pero mi alma corre libre como nunca. Sigo viviendo en la misma casa, con sus paredes lavanda y su aroma a pan recién horneado. Cada rincón guarda un pedazo de mi historia, pero ya no me aferro a ninguno. Y he aprendido que los recuerdos pesan menos cuando los dejas respirar. Lucía y Daniel siguen felices, y Sofía ya tiene 9 años. Viene a dormir conmigo algunos fines de semana. Trae sus libros, sus risas y sus preguntas imposibles. La otra noche me dijo, «Abuela, ¿de verdad se puede estar feliz sin estar casada con alguien?» Sonreí. Claro que sí, mi amor. Hay matrimonios con personas, y hay matrimonios con la vida. Ella me miró pensativa y preguntó, ¿y si la vida se enoja contigo? Entonces la invitas a bailar, le respondí, acariciándole el cabello. A veces, lo que la vida necesita es un poco de música. Héctor sigue visitándome. No vivimos juntos, y eso nos gusta así. Nos vemos cuando el corazón lo pide, sin promesas ni horarios. A veces cocinamos juntos, otras veces simplemente caminamos por el Modemos Parque sin hablar. Y en esos silencios hay algo que ni las palabras pueden ofrecer, paz. Hace unos meses me pidió acompañarlo a un viaje. Quiero mostrarte el mar donde crecí, me dijo. Fuimos. Y al llegar, entendí por qué hablaba tanto de ese lugar. Era un mar tranquilo, inmenso, que parecía escuchar más de lo que respondía. Nos sentamos sobre la arena, y vimos caer el sol. El cielo se llenó de tonos dorados y rosados, y el sonido de las olas era como una canción vieja que no necesita letra. ¿Sabes qué pienso cuando te veo, Elena?, me dijo. Dímelo. ¿Que la vida te hirió? Sí, pero tú la convertiste en arte. Le sonreí sin responder, porque a veces, cuando las palabras son demasiado grandes, solo queda el silencio como testigo. Volvimos al pueblo unos días después. Y al llegar, encontré una carta en mi buzón. Era de Lucía. Aunque vivía a unas cuadras, había preferido escribirme. Decía, mamá, gracias por enseñarme que el amor no siempre llega cuando lo pedimos, pero siempre llega cuando estamos listos. Cuando pienso en ti, pienso en fuerza. En paz. En esa calma que solo tienen las mujeres que ya se eligieron. Guardé la carta dentro de mi libreta, junto a la primera página que escribí aquella tarde, cuando todo comenzó. Esa donde puse, mi nueva historia comienza aquí, y me di cuenta de que sí, había comenzado allí, pero nunca había terminado. La vida no se detiene en el dolor. Sigue, suave o furiosa, pero sigue. Y uno tiene dos opciones, resistirse o aprender a danzar con ella. Yo decidí bailar. Un día, mientras estaba en el mercado, una mujer se me acercó. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. ¿Usted es Elena Morales?, me preguntó. Sí, respondí, sin entender. Escuché su historia en el centro donde va mi hija. Hablan de usted, dicen que encontró la felicidad sola. ¿Cómo se hace eso? Sonreí con ternura. No se encuentra sola, le dije. Se encuentra cuando dejas de buscarla en los demás. Ella sintió, conteniendo lágrimas. Y en ese momento, entendí que mi historia ya no era solo mía. Era de todas las mujeres que, en algún punto de su camino, fueron olvidadas,
dejadas atrás, o simplemente cansadas de esperar. Y que, al igual que yo, un día decidieron abrir la ventana y dejar que entrara la vida de nuevo. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi libreta y escribí: cuando compartes tu historia, sanas dos veces, una cuando la vives, y otra cuando alguien la escucha. Poco a poco, mi jardín se volvió un lugar de encuentro. Mujeres del barrio venían a tomarte los domingos. Hablábamos, reíamos, llorábamos a veces. Cada una traía una historia distinta, pero todas compartíamos la misma raíz, el deseo de seguir viviendo, incluso después del dolor. Lucía me ayudó a convertirlo en un pequeño taller de escritura. Lo llamamos Las bodas con la vida. Cada mujer escribía su historia, su promesa, su renacer, y juntas, las leíamos al atardecer, bajo las luces que nunca se apagaron del todo. A veces, Héctor se sentaba a un lado y tocaba su guitarra. Sofía corría entre las flores mientras las mujeres leían sus palabras. Y yo solo observaba. Porque había comprendido algo profundo. No hay edad para comenzar, ni pasado tan pesado que no pueda convertirse en alas. Una tarde de invierno, mientras el viento golpeaba las ventanas, sentí que el cuerpo me pedía descanso. Me envolví en una manta y me dormí temprano. En sueños, volví a verme en aquel jardín de hace años, con el vestido blanco y la mesa llena de flores, solo que esta vez, no estaba sola. A mi alrededor había decenas de mujeres, riendo, bailando, brindando. Y entre ellas, Javier, sonriendo desde lejos. Cuando desperté, una lágrima me caía por la mejilla. No era tristeza. Era gratitud. Fui al espejo, me miré y murmuré: cumpliste tu promesa, Elena. Te elegiste. Y eso cambió todo. Encendí una vela, tomé mi libreta y escribí en la última página: vacía. Si algún día olvido cómo se celebra la vida, recuérdenme con música, con flores y con calma. Porque al final, lo único que quise fue eso, seguir amando, aunque la vida no fuera perfecta. Cerré la libreta, la até con un lazo blanco, y la dejé sobre la mesa del jardín. El viento la movió un poco, como si quisiera hojear sus páginas, y en ese suspiro del aire, juraría que escuché la voz de Javier diciendo: lo lograste, mi amor, y sí, lo había logrado. Porque aunque mi hija no me invitó a su boda, terminé siendo la novia más feliz del mundo, casada, al fin, con la vida que siempre soñé. El invierno de aquel año fue más largo de lo habitual. El viento silbaba entre las ramas desnudas de los árboles, y las tardes caían pronto, dejando a la casa envuelta en una calma casi sagrada. Pero lejos de sentir tristeza, yo sentía paz. Una paz suave, hecha de costumbre y gratitud, de tardes lentas y silencios que ya no dolían. Cada día seguía un ritmo, tranquilo. Me despertaba con el aroma del café, abría las ventanas para dejar entrar el aire frío, y veía cómo el sol se filtraba entre las cortinas, dibujando sombras sobre la mesa. Era mi manera de recordarme que el mundo seguía girando, y que yo aún estaba aquí para verlo. Lucía me visitaba todos los domingos. Venía con Sofía, que ahora estaba más alta y más curiosa que nunca. Abuela me dijo una tarde: en la escuela me pidieron que escriba sobre la persona más valiente que conozco. Le sonreí. ¿Y ya sabes de quién vas a escribir? De ti, respondió sin pensarlo. Sentí que el corazón me temblaba. ¿De mí? Sí. Porque tú fuiste valiente cuando la vida te dejó sola, porque bailaste cuando todos pensaban que ya no sabías hacerlo. Sus palabras me atravesaron como una canción. Me quedé mirándola, tan llena de vida, tan inocente, y pensé en cómo el amor siempre encuentra la forma de multiplicarse. A veces, el cariño que una madre no pudo recibir en su tiempo llega después, en la sonrisa de una nieta, o en el abrazo de un amigo que no pide explicaciones. Esa noche, después de que se fueron, me senté a escribir. El amor no siempre llega cuando lo esperamos. A veces llega cuando ya aprendimos a estar bien sin él. Y ahí es cuando realmente florece. Los días pasaban lentos, pero hermosos. El taller de escritura en mi jardín seguía creciendo. Cada domingo llegaban más mujeres. Algunas jóvenes, otras mayores, pero todas con historias que pesaban y corazones que buscaban alivio. Una de ellas, Marina, había sido abandonada por su esposo tras 30 años de matrimonio. Otra, Cecilia, cuidaba de su madre enferma y sentía que su vida se le escurría entre los dedos. Y estaban las que, como yo, habían sido olvidadas por sus propios hijos. Cada vez que una de ellas leía su historia, el jardín se llenaba de lágrimas, pero también de luz, porque llorar juntas era una forma de sanar. A veces, Héctor se quedaba hasta tarde, ayudando a recoger las sillas o encendiendo las luces. Nunca decía mucho, pero su presencia bastaba. Una noche, mientras guardábamos los cuadernos, me dijo: Elena, ¿sabes qué admiro de ti? ¿Qué cosa? Que no necesitas que nadie te salve. Aprendiste a hacerlo tú sola, y aún así, dejas que te acompañen. Eso es algo que pocos saben hacer. Lo miré y sonreí, tal vez porque entendí que el amor no siempre es rescate. A veces,
solo es estar. Esa frase quedó flotando entre nosotros. Y en ese silencio lleno de comprensión, supe que no necesitábamos nada más. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era del hospital. Héctor había tenido un pequeño accidente automovilístico. Nada grave, pero debía quedarse en observación. Fui a verlo esa misma tarde. Cuando entré a la habitación, él sonrió débilmente. Sabía que vendrías, me dijo. Por supuesto, tú has estado conmigo cuando nadie más lo hacía. Me senté junto a su cama, tomé su mano, y durante un rato no hablamos, solo permanecimos así, respirando el mismo silencio, compartiendo la misma calma. ¿Sabes, Elena?, dijo al cabo de un rato. Siempre temí envejecer solo. Pero contigo, nunca me sentí viejo. No supe qué responder. Solo apreté su mano, como si en ese gesto pudiera decirle todo lo que las palabras no alcanzaban. Al día siguiente le dieron el alta. Lo llevé de vuelta a su casa y prometí visitarlo cada mañana con pan fresco y café. Era lo menos que podía hacer por alguien que me había devuelto las ganas de mirar el amanecer. Con el tiempo, Héctor volvió a estar bien. Su humor seguía intacto, su sonrisa también. Aunque algo había cambiado. Era más lento al caminar, más cuidadoso con los gestos, más silencioso. Y sin embargo, cada vez que me miraba, yo veía el mismo brillo en sus ojos. Una tarde, mientras tomábamos té en su jardín, me dijo, Elena, ¿te has dado cuenta de que nunca tuvimos una foto juntos? Ray, tienes razón, tal vez porque siempre estábamos ocupados viviendo. Entonces permíteme arreglar eso. Sacó una cámara pequeña, y nos tomamos una foto frente al limonero. Era una imagen sencilla, dos personas mayores, sonriendo sin pretensión, con el sol filtrándose entre las hojas. Pero para mí, era el retrato más hermoso de todos. Porque en esa sonrisa había historia, perdón y renacer. Esa noche, mientras miraba la foto impresa, comprendí algo que quizás había tardado toda una vida en entender. La felicidad no llega con grandes gestos, sino con la paz de saber que, al final del día, no le debemos nada al pasado. Fui al escritorio, abrí mi libreta y escribí. Hoy entendí que amar también es soltar sin miedo, que algunas personas llegan solo para enseñarte que aún puedes sentir. Y eso, también es amor. Cerré la libreta con cuidado y la coloqué junto a la foto. Luego apagué la lámpara y me quedé un rato mirando el cielo desde la ventana. Las estrellas titilaban, como pequeñas, promesas encendidas en la distancia. Y pensé, tal vez eso somos todos, pequeñas luces que brillan por un rato, pero que logran iluminar el camino de alguien más. Suspiré, cerré los ojos y sonreí. Porque aquella noche, más que nunca, sentí que la vida, por fin, me había invitado a su propia boda. La primavera llegó silenciosa, con su promesa de renacimiento. El jardín volvió a cubrirse de colores, y las flores que planté años atrás florecieron como si hubieran estado esperando este momento. El aire olía a jazmín y pan recién horneado. La brisa traía risas, canciones lejanas y memorias dulces. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché el timbre. Era Lucía, con Sofía y Daniel, y detrás de ellos, una sorpresa, Héctor, con una sonrisa serena y un ramo de lirios blancos. Buenos días, señora de la vida, dijo riendo. ¿Nos permite desayunar con usted? Solo si traen hambre, respondí, sonriendo mientras los invitaba a pasar. Sentamos todos en el jardín. La mesa estaba llena, pan, frutas, café, y el sol filtrándose entre las hojas. Era una escena sencilla, pero en mi corazón sentí que era una bendición. Durante la comida, Sofía no paraba de hablar. Contaba historias del colegio, de cómo quería ser escritora como la abuela. Daniel escuchaba con ternura, y Lucía me miraba con ese brillo de amor tranquilo que solo se aprende con los años. Héctor, por su parte, observaba todo en silencio, con la mirada de quien sabe que está presenciando algo hermoso. ¿Sabes qué pensé esta mañana?, dijo Lucía de repente. ¿Qué cosa, hija? Que la vida es un ciclo. Yo aprendí a vivir cuando tú aprendiste a amarte. Y Sofía aprenderá a hacerlo cuando nos vea a nosotras dos no tener miedo de ser felices. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Esa frase, tan simple, era el reflejo de todo lo que había querido dejarle como herencia. No objetos, sino fortaleza. Porque los bienes materiales desaparecen, pero el ejemplo, ese permanece incluso cuando uno ya no está. Después del desayuno, Héctor me pidió que lo acompañara al parque. El mismo donde nos conocimos. Caminamos despacio, de la mano. El viento movía las hojas de los álamos, y un grupo de niños corría detrás de una pelota. Todo parecía tan vivo, tan ligero. Nos sentamos en un banco. Por un largo rato, ninguno dijo nada, hasta que él rompió el silencio. ¿Sabes, Elena? Cuando era joven, pensaba que el amor era fuego, pasión, locura. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora sé que el amor es calma. Es mirar a alguien y sentir que estás en casa. Aunque el mundo se caiga afuera. Me quedé mirándolo.
Su rostro tenía arrugas nuevas, pero también una paz que nunca le había visto antes. Y comprendí que, de alguna manera, ambos habíamos llegado al mismo lugar, la orilla de una vida vivida con gratitud. Pasaron los días, y poco a poco, la rutina volvió. Las flores, las tardes de té, los talleres con las mujeres del barrio. Pero algo dentro de mí empezaba a sentirse distinto. Era una sensación sutil, como si el cuerpo quisiera descansar, como si el alma ya estuviera agradeciendo de antemano. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, me pidió que le leyera una de mis historias. Fui por la libreta y abrí una página al azar. Era la que escribí el día de mi boda con la vida. Le leí en voz alta: prometo amarme incluso cuando me falten fuerzas, prometo perdonarme por las veces que me abandoné, prometo vivir, aunque duela, aunque nadie aplauda. Sofía se quedó en silencio. Luego me miró y dijo: abuela, ¿te cumpliste esas promesas? Le sonreí, acariciándole la mejilla. Sí, mi amor, todas. Esa noche, mientras la luna llenaba el cielo, encendí una vela en el jardín. Me senté junto a las flores y abrí la libreta por última vez. Comencé a escribir, no por costumbre, sino por despedida. Hoy entiendo que la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. A veces, las ausencias nos empujan a encontrarnos. Y cuando lo hacemos, ya no hay regreso, solo un camino nuevo hacia la paz. Dejé la pluma, respiré hondo y cerré los ojos. El viento sopló, moviendo las luces del jardín, y no vi, pero sentí la presencia de todos los que amé. De Javier, de mis padres, de los años que se fueron, de las versiones de mí misma que sobrevivieron al dolor. Y supe que todo estaba bien. Los días siguientes fueron tranquilos. Lucía y Héctor venían a verme cada tarde, y Sofía se quedaba conmigo después del colegio. Ella me ayudaba a regar las plantas, y a veces me leía cuentos inventados. Yo la escuchaba con el corazón lleno. Abuela me dijo una tarde: cuando sea grande, quiero casarme con la vida también. Hazlo, mi amor, le respondí. Pero que sea una boda larga, de esas que duran toda la existencia. Pasaron unas semanas, y una noche sentí el cuerpo más cansado de lo habitual. Me acosté, temprano, con la ventana entreabierta. El aire olía a lluvia. En la mesa de noche estaban mi libreta, una foto con Héctor y Sofía, y la carta de Javier. Me dormí con la sonrisa tranquila de quien ha vivido lo suficiente como para no temerle al final. Esa madrugada soñé que estaba otra vez en mi boda con la vida. El jardín brillaba, las luces flotaban en el aire, y la música sonaba como un susurro. Héctor estaba allí, vestido de blanco, esperándome. Lucía sostenía flores, Sofía reía. Y cuando caminé hacia ellos, sentí que el suelo bajo mis pies era tan liviano como el aire. No sé si fue un sueño o una despedida, pero al despertar, si es que desperté, todo era luz. Una luz tibia, inmensa, llena de amor. Y dentro de ella, la voz de Javier, tan suave como la brisa: bienvenida, mi amor. Ya es hora de bailar. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa. Lucía llegó temprano, como solía hacerlo los lunes. Traía pan fresco, una sonrisa cansada y la plena intención de desayunar conmigo. Tocó la puerta varias veces, pero no obtuvo respuesta. El silencio de la casa la inquietó. Las flores del jardín estaban recién regadas, el té aún tibio sobre la mesa, y la libreta abierta con una página escrita a medias. Lucía entró despacio, con el corazón apretado. Mamá, susurró, apenas un hilo de voz. Al subir las escaleras, la encontró. Elena estaba recostada en la cama, con una expresión de serenidad que no pertenecía a este mundo. Sus manos descansaban sobre el pecho, sosteniendo una flor blanca. La ventana estaba abierta, y el viento jugaba con las cortinas, como si quisiera llevarse su último suspiro con ternura. Lucía no gritó. No lloró al principio. Se sentó junto a la cama y la tomó de la mano, fría pero aún familiar. El silencio se volvió compañía, y en él sintió algo más grande que el dolor: paz. Sobre la mesa de noche, junto a la carta de Javier y la foto con Héctor y Sofía, había una nota escrita con la caligrafía suave de su madre. Decía: Lucía, hija mía, no llores. La vida me dio mucho más de lo que alguna vez pedí. Me dio una hija que aprendió a amar sin miedo, una nieta que será luz para los que vengan, y un amor sereno que me enseñó que el tiempo no roba, solo transforma. Si alguna vez me extrañas, baila. Si el dolor te visita, abrázalo. Y si algún día te falta el sentido, recuerda que la vida siempre invita, aunque a veces lo haga en silencio. Con amor, tu madre, la novia eterna de la vida. Las lágrimas comenzaron a caer entonces, lentas, sin ruido. Lucía la abrazó una última vez, y en ese abrazo comprendió lo que su madre había intentado enseñarle toda la vida: que el amor verdadero no se va con el cuerpo, se queda en los gestos, en las palabras, en los lugares donde alguna vez floreció la ternura. Los días siguientes fueron un remolino de gente, abrazos, flores y recuerdos.
El pueblo entero parecía haberse detenido. Las mujeres del taller, las vecinas, los niños, todos llegaron al jardín que Elena había convertido en su templo. Allí colocaron su libreta abierta, las luces encendidas, y en el centro, una mesa con una vela blanca. Héctor llegó más tarde, con el rostro marcado por el cansancio, y el alma rota. No habló. Solo se acercó al lugar donde solía sentarse junto a ella, y dejó sobre la mesa una rosa del mismo color que la flor que Elena sostenía en sus manos. Luego, levantó la vista y dijo con voz temblorosa: no sé si se fue, o si simplemente se volvió parte del viento, pero cuando sople la brisa, sé que volverá a bailar. El silencio que siguió fue hermoso. Nadie lloraba con desesperación, todos parecían entendidos de que Elena no se había ido, solo había cambiado de forma. Porque su risa seguía flotando entre las flores, su voz seguía viva en las historias que había contado, y su amor, ese amor cálido seguía latiendo en todos los que la conocieron. Esa noche, Lucía encendió las luces del jardín, como hacía su madre. Sofía, sin entender del todo, corrió entre ellas. Mira, mamá dijo. La abuela dejó sus estrellas encendidas. Lucía la abrazó fuerte. Sí, mi amor, la abuela no se fue, solo está bailando en otro cielo. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un lugar sagrado, no para llorarla, sino para recordarla viviendo. Cada año, el día en que Elena partió, las mujeres del barrio organizaban un pequeño encuentro. Llevaban sus cuadernos, leían sus nuevas historias y brindaban con vino dulce bajo las luces que aún colgaban de los árboles. Le llamaban la boda eterna. Héctor, ya mayor, siempre asistía. Se sentaba en la misma silla de madera, con una sonrisa serena y la mirada puesta en el cielo. Una tarde, mientras las risas llenaban el aire, murmuró para sí mismo: Elena, cumpliste tu promesa. Seguiste viviendo, y nos enseñaste a hacerlo también. Años después, cuando Sofía creció, heredó la casa. El jardín seguía igual, lleno de flores, luces y ese aroma a pan que parecía no irse nunca. En una de las paredes, mandó colocar una placa de cerámica blanca. Decía: aquí vivió Elena Morales, quien un día no fue invitada a una boda. Y terminó celebrando la más hermosa de todas, su boda con la vida. Cada vez que Sofía regaba las flores, sentía el viento mover su cabello, y aunque ya no recordaba la voz exacta de su abuela, sí recordaba cómo la hacía sentir, segura, amada, libre. Eso bastaba. Un día, años después, Sofía se casó, no en una iglesia, ni en un salón, sino en el jardín de su abuela. Llevaba un vestido blanco sencillo, y en su ramo había lirios y jazmines, las flores favoritas de Elena. Antes de comenzar la ceremonia, se acercó al rincón donde estaba la placa y susurró: abuela, hoy también me caso con la vida. El viento sopló suave, moviendo las luces, y en ese instante, todos los presentes sintieron algo que no supieron explicar. Una caricia en el viento, aire, un suspiro cálido, una presencia amorosa. La música comenzó, y Sofía caminó hacia el altar improvisado. Lucía la miraba con lágrimas y sonrisa al mismo tiempo. Y Héctor, ya muy anciano, observaba desde una silla, con la serenidad de quien está a punto de volver a encontrarse con su amor. Mientras Sofía daba su primer paso, una hoja blanca cayó del viejo limonero y se posó sobre su pie. Era una de las últimas páginas sueltas de la libreta de Elena, que el viento había traído de algún rincón. En ella, escritas con tinta azul, se leía: que nunca te falte un motivo para celebrar, ni un corazón dispuesto a amar, porque la vida, si la invitas, siempre baila contigo. Sofía sonrió y levantó la mirada al cielo. El viento sopló más fuerte, haciendo que las luces del jardín titilaran con brillo dorado. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sintieron. Elena estaba allí, sonriendo, bailando, celebrando, una vez más, su boda eterna con la vida. Con el paso de los años, el jardín de Elena se convirtió en algo más que un lugar, se volvió una memoria viva. Cada flor que brotaba era un recordatorio de sus enseñanzas, cada luz que titilaba era una página de su historia, y cada mujer que cruzaba ese portón encontraba allí un pedazo de sí misma. Sofía, ya adulta, se encargó de mantener viva la tradición. El taller que su abuela había creado, las bodas con la vida, nunca dejó de celebrarse. Ahora era ella quien lo dirigía, con la misma calidez, con la misma voz serena que un día escuchó leyendo versos bajo la luna. Mi abuela decía que la vida nos espera, se celebra, repetía siempre al iniciar las reuniones. Las mujeres del pueblo asentían, muchas de ellas nuevas generaciones que nunca conocieron a Elena, pero que hablaban de ella como si aún viviera allí, caminando descalza entre las flores, escribiendo promesas en su libreta blanca. Lucía, ya entrada en los 70, seguía visitando el jardín cada mañana. Llevaba una taza de café, se sentaba frente al limonero y le hablaba a su madre como si estuviera frente a ella. ¿Sabes, mamá?, decía a veces, con la voz temblorosa. A veces aún me culpo por no haberte invitado a mi boda. Pero luego recuerdo que,
Gracias a eso, encontraste la tuya. Y dejo de culparme. El viento siempre soplaba en respuesta, moviendo las hojas como si la vida misma la perdonara una y otra vez. Héctor ya no estaba, se había marchado una noche tranquila de verano, mientras dormía. Lucía encontró entre sus cosas una carta dirigida a ella y a Sofía. En el sobre, con su caligrafía firme, se leía, para las dos mujeres que mantuvieron viva a la mía. Adentro decía, gracias por dejarme amar a Elena más allá del tiempo. Ella me enseñó que el amor no termina cuando uno se va, sino cuando se olvida. No la olviden nunca, y ella seguirá aquí, bailando entre ustedes. La carta fue colocada junto a la de Elena en una caja de madera, la de la carta de madera de contramaderado se carta de madera de misma que contenía la primera libreta. Ahora descansaban juntas, protegidas bajo el limonero. Cada vez que Sofía tenía un día difícil, iba allí. Se sentaba frente a la caja, respiraba hondo y hablaba con ellos, con sus abuelos, con su historia. Gracias por enseñarme a mirar el mundo con ternura, decía. Gracias por dejarme este legado que no cabe en palabras. Una tarde de lluvia, Sofía recibió la visita de una joven periodista de la ciudad. Había escuchado sobre el jardín, sobre el taller y sobre la misteriosa mujer que lo había inspirado todo. ¿Puedo conocer su historia?, preguntó la periodista, con voz curiosa pero respetuosa. Sofía asintió. Claro, pero no es solo una historia, es una promesa. Se sentaron bajo el alero, con el sonido del agua golpeando las hojas, y entonces Sofía comenzó a contar. Le habló de Elena Morales, la mujer que un día no fue invitada a la boda de su hija, y que, en vez de hundirse en la tristeza, decidió casarse con la vida misma. Le habló del vestido blanco, del jardín iluminado, del pastel hecho con sus manos. Del hombre que la enseñó a bailar de nuevo, del amor sereno que no necesitó anillos. Y de cómo, al final, su despedida no fue un adiós, sino una canción eterna. La periodista escuchaba en silencio, con lágrimas contenidas. Cuando Sofía terminó, dijo suavemente, esa historia puede cambiar vidas. Lo sé, respondió Sofía, ya lo hizo una vez. Semanas después, la historia de Elena se publicó en un pequeño periódico local. El título decía, La mujer que se casó con la vida. Nadie imaginó que ese artículo viajaría tan lejos. Comenzó a compartirse en redes, en blogs, en programas de radio. Gente de distintos países escribía diciendo que la historia les había devuelto la esperanza. Mujeres que habían sido olvidadas, hombres que habían perdido el rumbo, hijos que habían dejado de hablar con sus madres, todos encontraban en esas palabras un pedacito de consuelo. Lucía, al ver la noticia, lloró en silencio. Mamá, mira lo que hiciste, susurró mirando al cielo. Tu boda sigue celebrándose, incluso en corazones que nunca te conocieron. El jardín pronto empezó a recibir visitantes. Gente que viajaba solo para conocer la casa de Elena. Algunos dejaban cartas, flores, fotografías o promesas escritas en pequeños trozos de papel que colgaban de los árboles. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a llamarlo el Jardín de las Promesas. Una tarde, Sofía organizó una lectura especial. Colocó una mesa en el centro del jardín, con velas blancas y pétalos de jazmín. Leyó en voz alta fragmentos de la libreta de su abuela. Cada frase era una lección, una caricia, un recordatorio. La felicidad no es una meta, es un modo de caminar. Nadie te enseña a vivir después de perder, pero la vida te enseña si la escuchas. Amar no siempre es quedarse, a veces es dejar que el otro aprenda a volar. Cuando terminó, levantó la vista y vio que muchas mujeres lloraban, pero no de tristeza, sino de liberación. Y supo entonces que su abuela no solo había vivido una historia, había sembrado un movimiento. Al anochecer, mientras las luces del jardín se encendían una a una, Sofía se acercó al limonero. El cielo estaba cubierto de estrellas, como en aquellas noches de los relatos de Elena. Tomó la libreta y escribió una última frase, no para cerrar el libro, sino para continuarlo. Abuela, hoy comprendí que tu boda con la vida no terminó nunca. Porque cada vez que alguien se elige a sí mismo, vuelve a sonar tu música. El viento sopló, moviendo las páginas, y en el aire se mezclaron los aromas de las flores con algo invisible, pero real. El espíritu de una mujer que había aprendido que no se necesita invitación para celebrar la existencia. Sofía miró el cielo, y por un instante, creyó ver una silueta bailando entre la brisa. Sonrió, y supo que, mientras el jardín floreciera, Elena Morales seguiría viva en cada historia contada con amor. El tiempo siguió su curso, suave, inevitable. El jardín florecía cada primavera con más fuerza, como si la tierra misma recordara a la mujer que lo había amado con tanta paciencia. Las luces, que ya habían perdido parte de su brillo, aún se encendían cada noche. Algunos decían que era por el viento. Otros juraban que era Elena, que regresaba en forma de brisa para asegurarse de que su boda con la vida jamás terminara. Sofía había transformado el taller en una pequeña fundación.
La llamó promesas de luz, en honor a la frase favorita de su abuela: una promesa con amor siempre ilumina a alguien, aunque no la veas brillar. Allí recibían mujeres de todas partes del país. Algunas llegaban con el corazón roto, otras sin esperanza, y muchas simplemente con la necesidad de ser escuchadas. El lema del lugar estaba escrito en una pared blanca, justo sobre el arco de entrada: casarse con la vida es elegirte, todos los días, incluso cuando el mundo se olvida de ti. Cada vez que Sofía leía esa frase, sentía un nudo en la garganta, porque sabía que detrás de esas palabras no solo había poesía, sino historia. La historia de una mujer que un día fue olvidada, pero que terminó siendo recordada por miles. Lucía seguía acompañándola, aunque ya caminaba con bastón. Sus manos, arrugadas y dulces, seguían cuidando las flores con la misma devoción que su madre. Una tarde, mientras regaban el jardín juntas, Lucía le dijo: «¿Sabes, Sofía? He pensado mucho en la abuela últimamente». «¿Por qué, mamá?» «Porque a veces siento que ya no está allá arriba, sino aquí». Se llevó una mano al pecho. «Cada vez que perdono, cada vez que agradezco, siento que es ella quien me enseña cómo hacerlo». Sofía sonrió, con esa serenidad que hereda quien ha crecido entre amor y memoria. «Ella no se fue, mamá. Solo se convirtió en parte de lo que somos». El sol comenzaba a caer, tiñendo el mar veraz herida. Cielo de tonos dorados. El sonido de los pájaros, el aroma de las flores, la luz reflejada en los rostros de las mujeres que aún escribían bajo el limonero. Todo parecía una oración silenciosa. Al terminar la jornada, Sofía caminó hacia el rincón donde descansaban las cartas de Elena y Héctor. Encendió una vela y leyó un fragmento de la libreta de su abuela, uno que nunca antes había compartido con nadie. «Si un día ya no estoy, no me busques en la tristeza. Búscame en la gente que vuelve a empezar, en las manos que siembran, en las risas que renacen después del llanto. Allí estaré, amando de nuevo, viviendo otra vez». Las lágrimas le corrieron por las mejillas, pero no eran de dolor. Eran lágrimas suaves, de esas que limpian en lugar de pesar. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Sofía sintió el viento moverse entre los árboles. Llevaba el aroma de jazmín, el mismo que perfumaba la casa de su infancia. Y por un instante, escuchó una voz, apenas un susurro: «Sigue bailando, hija mía». Se detuvo, respiró hondo y levantó la vista al cielo estrellado. «Lo haré», abuela dijo con una sonrisa. «Siempre lo haré». Pasaron los meses, y la historia de Elena siguió expandiéndose más allá del pueblo. Una editorial local decidió publicar un libro con sus escritos, las cartas y las notas que Sofía había guardado durante años. El título fue sencillo: Mi boda con la vida. El libro viajó de mano en mano, cruzando fronteras. Las personas lo leían y encontraban consuelo. Algunas enviaban cartas a la fundación diciendo que, gracias a las palabras de Elena, habían decidido perdonarse, retomar sueños olvidados, o volver a amar. Otros lo usaban como diario personal, escribiendo sus propias promesas en las páginas finales. La historia que nació de un dolor se había convertido en un puente de esperanza. Un lazo invisible que unía a cientos de almas alrededor del mundo. Lucía vivió para ver esa transformación. Una día, mientras sostenía el libro en sus manos, dijo con voz quebrada: «Mamá siempre soñó con dejar algo hermoso al mundo. Creo que lo logró». Sofía la abrazó. «No solo lo logró, mamá, lo sigue logrando». El jardín, mientras tanto, seguía creciendo. Las mujeres del pueblo comenzaron a llevar esquejes de las flores de Elena a sus propios hogares. Así, su jardín empezó a multiplicarse en decenas de patios, balcones y ventanas. Y cuando florecían, la gente decía: «Son las flores de la novia de la vida». Un día, mientras Sofía caminaba por el mercado, una niña se le acercó con una flor blanca en la mano. «¿Usted es la nieta de la señora que se casó con la vida?» Sofía sonrió, sorprendida. «Sí, lo soy. ¿Cómo sabe su historia?» «Mi mamá me la contó cuando estaba triste. Me dijo que si un día me sentía sola, mirara al cielo y bailara, como hacía ella». Sofía se agachó y le tomó la mano. «Entonces ya conoce su secreto, pequeña». «¿Cuál?». «Que la vida no se la vive esperando amor, se vive siendo amor». La niña asintió, sin entender del todo, pero con esa inocente seguridad de quien guarda algo sagrado. Y Sofía supo que el legado de su abuela no necesitaba monumentos ni estatuas, porque ya vivía en la memoria de quienes, sin conocerla, habían aprendido de ella a celebrar la existencia. Aquella noche, al regresar a casa, Sofía encendió las luces del jardín una vez más. El cielo estaba despejado, las estrellas parecían más cercanas, y el viento susurraba entre los árboles. En medio de ese silencio lleno de vida, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias, abuela, por invitarme a tu boda, aunque haya sido años después». El viento sopló, y una flor cayó sobre su regazo. Sofía la tomó entre los dedos, sonrió y murmuró: «Sí, aún bailas».
Y en esa mezcla de luz, viento y memoria, el espíritu de Elena Morales siguió danzando, invisible pero eterno, entre las flores que nunca dejaron de florecer. El jardín había cambiado con los años, pero seguía respirando con la misma suavidad que cuando Elena lo cuidaba. El limonero, viejo y sabio, era ahora el guardián del lugar. Cada rama parecía una mano extendida al cielo, y cuando el viento soplaba, sus hojas sonaban como si contaran historias antiguas. Sofía caminaba entre las flores con paso lento, mirando todo con la mezcla de nostalgia y orgullo que solo da el tiempo. Habían pasado casi 20 años desde la partida de su abuela, pero nada en ese jardín hablaba de ausencia. Todo allí estaba lleno de presencia. El taller de escritura seguía abierto. Cada mes llegaban mujeres nuevas, y otras que ya eran parte del alma del lugar. Había risas, lágrimas, abrazos, confesiones. Y cada palabra escrita en aquellos cuadernos parecía florecer como una semilla en tierra fértil. Una tarde, después de una sesión especialmente emotiva, una mujer mayor se le acercó a Sofía. Tenía los ojos cansados, pero la voz firme. «Tu abuela me salvó la Cantaredo», Vida dijo. Sofía se sorprendió. «¿La conociste?» «No, nunca la vi en persona. Pero leí su historia cuando estaba al borde de rendirme. Pensé que ya no tenía fuerzas para seguir. Y entonces encontré sus palabras. La vida siempre invita, aunque a veces lo haga en silencio. Desde ese día decidí aceptar esa invitación». Sofía la abrazó, conmovida. Entonces cumplió su promesa, susurró. Dijo que seguiría viva en cada corazón que volviera a elegir la vida. Esa noche, mientras guardaba las últimas flores marchitas del taller, Sofía miró al cielo. Una estrella brillante parecía mirarla de vuelta. Y no supo si era casualidad o señal, pero sonrió con la misma ternura que solía tener su abuela. Al día siguiente, visitó a Lucía en su casa. Su madre ya tenía 80 y tantos años, pero su mente seguía lucida, llena de recuerdos dulces. Estaban sentadas junto a la ventana, mirando el jardín del fondo, cuando Lucía dijo: «A veces pienso que tu abuela sabía exactamente cuándo irse». «¿Por qué dices eso, mamá?» «Porque se fue cuando ya había sembrado todo lo necesario. Nos dejó el mapa completo, cómo amar, cómo perder, cómo perdonarse y cómo volver a empezar». Sofía tomó la mano de su madre. «Y nosotros seguimos caminando ese mapa, mamá, cada día». Lucía sonrió, con los ojos brillando de emoción. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ti». «Yo solo sigo sus pasos», respondió Sofía. «No, hija», dijo Lucía con voz suave. «Tú los convertiste en camino para otros». El silencio que siguió fue cálido. Afuera, el viento soplaba, moviendo las cortinas. Y en ese murmullo suave, ambas sintieron algo familiar. Un perfume de jazmín, una sensación de compañía. Era Elena, de alguna manera, todavía presente. Los días siguieron pasando, y la historia de la novia de la vida siguió viajando por el mundo. Se tradujo en varios idiomas, y una productora decidió hacer una película inspirada en su historia. Sofía dudó al principio, temerosa de que convirtieran su vida en espectáculo, pero finalmente aceptó. Mientras mantengan su esencia, que fue el amor, dijo, que la conozca el mundo entero. El rodaje se hizo en el mismo pueblo, y el jardín de Elena volvió a llenarse de cámaras, luces y gente. Pero curiosamente, el ambiente no era de ruido ni artificio, sino de respeto. El director, un hombre mayor con voz pausada, se acercó a Sofía el primer día y le dijo: «No quiero hacer una película de lágrimas, quiero hacer una de renacimiento». Y ella supo, en ese instante, que su abuela había guiado esa elección desde algún rincón invisible. Durante las grabaciones, Sofía revivió muchos recuerdos. Ver a la actriz que interpretaba a Elena caminar por el jardín con su vestido blanco le hizo sentir que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Era como si su abuela hubiera regresado por un momento, no para quedarse, sino para ver lo que había florecido después de su partida. La película se estrenó un año después. El título era simple y hermoso: La boda eterna. En los créditos finales aparecía una dedicatoria escrita por Sofía. A mi abuela, Elena Morales, quien me enseñó que el amor no siempre llega con invitados, pero siempre merece ser celebrado. Cuando se encendieron las luces del cine, el público estaba en silencio. Algunos lloraban, otros sonreían. Y entre todos, Sofía sintió una energía que no se podía explicar con palabras. Una mezcla de gratitud y esperanza. Después del estreno, muchas personas comenzaron a enviar cartas y mensajes. Mujeres que decidieron dejar relaciones dañinas, hombres que pidieron perdón a sus madres, personas que, simplemente, volvieron a bailar después de años de olvido. Una noche, mientras leía una de esas cartas, Sofía se dio cuenta de algo. La boda de Elena no había sido solo con la vida, sino con la humanidad entera. Había dejado una huella invisible en corazones que nunca conocería. Abuela, dijo en voz alta, mirando una foto enmarcada sobre la mesa: «Lo lograste». El viento sopló y movió la cortina, igual que aquella primera noche en que Elena había hecho su promesa.
Y Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió. Sigue bailando, abuela, yo me encargo de que la música nunca se apague. Afuera, el jardín se iluminó. Las luces, viejas y cansadas, se encendieron una a una como si obedecieran una señal invisible. El viento trajo el aroma del jazmín. Y en medio de la noche tibia, entre risas lejanas y el murmullo de las hojas, parecía que alguien o algo seguía bailando. Era ella, Elena Morales, eterna, invitada perpetua a su propia celebración. El tiempo siguió avanzando, como una melodía que no deja de sonar, aunque cambien los instrumentos. Lucía envejeció con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con la vida. Su cabello, completamente blanco, parecía una corona de nieve que el tiempo había posado sobre su cabeza. Sofía, ya con algunos hilos plateados entreliados sobre su cabello, seguía dirigiendo el taller en el jardín, donde cada tarde se reunían mujeres a escribir, reír y sanar. El jardín estaba más frondoso que nunca. El limonero, que parecía imposible que siguiera dando fruto, seguía floreciendo cada año con la misma fuerza. Y las luces, esas pequeñas luces que Elena había colgado hace tantos años, seguían encendiéndose, aunque nadie entendía cómo aún funcionaban. Algunas noches, Sofía se sentaba sola, observándolas parpadear, y se preguntaba si eran las mismas luces, o si el cielo se había encargado de reemplazarlas con estrellas disfrazadas. Una tarde de verano, mientras el taller terminaba, una joven llamada Clara se acercó a Sofía. Tenía unos 25 años y una tristeza que se le notaba incluso al sonreír. ¿Puedo contar mi historia hoy?, preguntó con voz temblorosa. Por supuesto, hija, respondió Sofía, dándole su libreta. Clara respiró hondo y comenzó a leer. Habló de una madre que se fue cuando ella era pequeña, de un padre ausente, de años de silencio y heridas que nadie curó. Y al final, entre lágrimas, dijo: hoy vine aquí porque escuché que este jardín sana. Y porque quiero creer que, como la señora Elena, todavía puedo casarme con la vida, aunque nadie me haya enseñado cómo. El silencio fue absoluto, solo el canto de los pájaros se escuchaba a lo lejos. Sofía se levantó, la abrazó con fuerza y le dijo: no necesitas que te enseñen, Clara, solo necesitas decidirlo. La vida no te pide permiso para amarte, solo te espera. Esa noche, mientras Clara se iba con una sonrisa distinta, Sofía sintió un estremecimiento profundo. Había visto esa misma luz antes, en los ojos de su abuela, en los de su madre, y ahora en los de una nueva generación. La vida seguía multiplicando su milagro. Días después, Lucía enfermó. Fue algo lento, predecible, pero aún así, doloroso. Sofía la cuidó cada día, como ella lo había hecho cuando era niña. Y en las noches, mientras le peinaba el cabello o le leía, Lucía solía decir: no estés triste, hija. He tenido una vida hermosa. Mi madre me enseñó a no temerle al final. Lo sé, mamá, respondía Sofía con voz quebrada. Pero no sé cómo voy a seguir sin ti. Lucía sonrió, con esa dulzura que había heredado de Elena. Haciendo lo mismo que hicimos nosotras, celebrando, aunque duela. Un amanecer, cuando el sol apenas tocaba las cortinas, Lucía partió. Su rostro estaba en paz, como si hubiera cruzado una puerta que llevaba directo al abrazo de su madre. Sofía la cubrió con una manta blanca, puso en su pecho una flor de jazmín y una nota que decía: llévale esto a la abuela, dile que su jardín sigue floreciendo. El funeral fue sereno. Las mujeres del taller decoraron el jardín con velas y flores. El viento soplaba despacio, y por momentos, el perfume del jazmín se volvía tan intenso que muchas cerraban los ojos, creyendo sentir a Elena y Lucía juntas, caminando entre ellas. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Salió al jardín, se sentó bajo el limonero y miró las luces. Por un instante, todas se encendieron a la vez, como si alguien invisible las hubiera tocado. Y entonces, lo sintió. Una presencia cálida, como un abrazo sin cuerpo. Una voz, suave como un suspiro, que decía: ya no estás sola, mi niña. Sofía cerró los ojos, dejó que las lágrimas corrieran, y murmuró: gracias, abuela, gracias, mamá. Los días que siguieron fueron lentos, pero llenos de propósito. El taller creció aún más. Las mujeres que asistían ahora traían a sus hijas, y algunas de ellas a sus nietas. Las generaciones se mezclaban entre risas y relatos, y en cada historia, sin importar la edad o el origen, siempre aparecía una misma semilla: el deseo de volver a empezar. Clara, la joven que había llegado perdida, ahora ayudaba a coordinar las reuniones. Tenía la mirada tranquila de quien ha encontrado su sitio. ¿Sabes qué aprendí aquí?, le dijo un día a Sofía. Que el dolor no se supera, se transforma. Como las flores, necesitan lluvia para florecer. Sofía sonrió. Eso mismo decía mi abuela. Entonces tenía razón, respondió Clara, con una sonrisa tímida. Una tarde, Sofía decidió reabrir la vieja libreta de Elena, aquella que había guardado durante años. Las páginas estaban amarillentas, pero aún olían a esperanza.
En la última hoja, escrita con una caligrafía temblorosa, leyó una frase que nunca había notado antes. El día que mi hija no me invitó a su boda, la vida me invitó a la mía. Y entendí que, aunque la gente te cierre puertas, el cielo siempre deja una ventana abierta. Sofía levantó la vista, y el sol entraba justo por la ventana del taller. La luz caía sobre la libreta, iluminando esas palabras como si el universo mismo las recitara. Y en ese momento, comprendió que todo lo que había vivido el amor, la pérdida, las generaciones entrelazadas, era parte de la misma promesa que Elena había hecho décadas atrás. Esa noche, Sofía se sentó bajo las estrellas. Clara y las demás mujeres se reunieron con ella, formando un círculo. Todas encendieron una vela y en voz baja pronunciaron un mismo voto. Prometo elegirme, prometo vivir, aunque duela. Prometo no esperar invitaciones para celebrar mi propia vida. Las llamas temblaban, reflejándose en los ojos de cada una. Y entre el murmullo del viento y el perfume de las flores, se sintió una energía tan cálida, tan pura, que todas supieron sin decirlo que Elena y Lucía estaban allí. Bailando, riendo, aplaudiendo desde el cielo. Y cuando la última vela se apagó, el jardín quedó en penumbra, pero nadie tuvo miedo, porque incluso en la oscuridad, la vida seguía brillando. El jardín amaneció tranquilo aquella mañana. El rocío brillaba sobre las flores, y el sol, suave y dorado, parecía besar cada pétalo con una ternura antigua. Sofía caminaba descalza sobre la hierba húmeda. Le gustaba hacerlo así, decía que era su manera de sentir la tierra, de hablar con ella sin palabras. Habían pasado más de 40 años desde aquella primera boda con la vida. Elena, su abuela, se había ido hacía tanto, pero aún se sentía su presencia en todo. En el aroma de los jazmines, en la forma en que el viento movía las cortinas, en el modo en que la casa parecía respirar cada vez que alguien reía. Lucía también descansaba ya, pero su voz seguía viva en los recuerdos, dulce, constante, como una canción que nunca se olvida. Sofía, ahora una mujer madura, había aprendido que los años no te quitan belleza, solo cambian la forma en que la llevas. Su rostro tenía arrugas suaves, marcas de sonrisas, no de tristeza. Cada línea era una historia, cada mirada, una girencia de amor. El taller seguía funcionando, aunque ahora eran sus alumnas quienes lo guiaban. Ella solo observaba, sentada bajo el limonero, con una libreta en las manos, dejando que las voces jóvenes llenaran el aire. Clara, aquella muchacha de hace años, ahora era su mano derecha. Y lo hacía con la misma pasión con que Sofía lo había hecho cuando era joven. El ciclo seguía, tal como su abuela lo había imaginado. Una tarde, Clara se acercó con una sonrisa. Sofía, hay una niña nueva en el taller, se llama Alma. Tiene solo 15 años, pero escribe como si hubiera vivido 100. ¿Qué la trae aquí?, preguntó Sofía, curiosa. Dice que escuchó la historia de la novia de la vida en un documental y quiso conocer el jardín. Sofía sonrió. Aún le sorprendía cómo esa historia, la de su abuela, seguía viajando por el mundo. Cuando Alma llegó, llevaba un cuaderno y una mirada llena de luz y timidez. «Hola, señora Sofía», dijo, casi en susurro. «¿Usted conoció a la señora Elena?» «Sí, hija», respondió ella, sonriendo. «Era mi abuela. Mi mamá me contaba su historia cuando estaba triste. Decía que la señora Elena me enseñaría, desde el cielo, a no rendirme nunca». Sofía sintió que el corazón se endeladera, le encogía. Se acercó, le acarició el cabello y le dijo, «Entonces ya eres parte de nuestra familia». Desde ese día, Alma asistió a cada encuentro. Escribía con la fuerza de quien lleva cicatrices en el alma, pero también esperanza. En una de sus historias escribió, «Mi abuela dice que cuando el corazón se rompe, no hay que remendarlo, hay que dejar que crezca más grande. Así cabe más amor». Cuando Sofía leyó esas palabras, recordó inmediatamente a Elena, a Lucía, y a todas las mujeres que habían pasado por ese jardín buscando consuelo. La vida, pensó, tiene una forma extraña de repetirse, vuelve, pero siempre más sabia, más generosa. Con el tiempo, Alma comenzó a ayudar en el taller, igual que una vez lo hizo Clara. Y así, el ciclo continuó. Sofía ya no escribía tanto, su cuerpo se cansaba más rápido, pero su espíritu seguía fuerte. Cada noche, antes de dormir, abría la vieja libreta de Elena, esa que ya casi no tenía espacio para escribir, y la partíbrato casi no tenía espacio para escribir. Sostenía entre sus manos como si fuera un tesoro. Una noche de otoño, el cielo estaba cubierto de estrellas. Sofía salió al jardín con una manta sobre los hombros. El aire era fresco, y el sonido de los grillos llenaba el silencio. Se sentó bajo el limonero, y con voz suave, comenzó a hablar. «Abuela, mamá, si pueden oírme, quiero darles las gracias. Gracias por enseñarme a elegir la vida, incluso cuando parecía que ya no había nada que elegir. Gracias por enseñarme que el amor no se mendiga, se siembra. Y gracias por recordarme que siempre hay una segunda oportunidad, incluso cuando parece que ya no la merecemos.
El viento sopló, moviendo las hojas del limonero. Y entre ese sonido, creyó escuchar una risa, dulce y conocida. Sonrió. Sí, ya lo sé, sigo bailando. Al día siguiente, Sofía se levantó temprano. El taller tenía una celebración especial, el aniversario número 50 de las bodas con la vida. Habían preparado una ceremonia hermosa, el marcial ademento parto de las bodas con la vida de la jardín estaba adornado con luces nuevas, flores frescas y fotografías de todas las generaciones que habían pasado por allí. En el centro, una mesa con 3 velas, una por Elena, otra por Lucía, y una tercera por todas las mujeres que habían aprendido a renacer. Sofía dio su último discurso. Su voz, aunque temblorosa, tenía la fuerza de una ola que regresa al mar. Este lugar no nació del amor perfecto, sino del amor perdido. Pero el amor perdido también florece cuando aprendemos a mirarlo con gratitud. Mi abuela no fue invitada a una boda, y en lugar de llorar, decidió hacer la suya. Y gracias a eso, hoy estamos aquí, celebrando no solo la vida que tuvo, sino la vida que nos enseñó a vivir. El público se levantó, aplaudiendo entre lágrimas. Y mientras las luces del atardecer bañaban su rostro, Sofía sintió algo en su pecho, una paz profunda, antigua, conocida. Cerró los ojos por un momento, y vio el jardín como era en el principio. Elena, vestida de blanco, riendo. Lucía, con flores en el cabello. Héctor, tocando su guitarra bajo el limonero. Y ella, niña otra vez, corriendo entre los pétalos. El aplauso la devolvió a la realidad, pero no del todo. Sabía que algo dentro de ella se estaba despidiendo, no con tristeza, sino con gratitud. Esa noche, cuando todos se fueron, Sofía se quedó sola en el jardín. Encendió las 3 velas. El viento era cálido, y las flores parecían inclinarse hacia ella, como si escucharan. Tomó la libreta, la abrió en la primera página la de Elena, y leyó en voz alta, mi nueva historia comienza aquí. Luego, tomó su pluma y escribió, debajo, y termina aquí, pero no de verdad. Porque las historias que nacen del amor nunca acaban, solo cambian de voz. Cerró la libreta, la colocó sobre la mesa, y suspiró. El cielo, claro y lleno de estrellas, parecía un espejo del jardín. El viento volvió a soplar, moviendo las luces como una danza. Y en ese instante, supo que ya era hora. Se reclinó en la silla, mirando hacia arriba. Las luces comenzaron a parpadear, una a una, hasta que todas brillaron con la intensidad de un corazón encendido. Gracias, susurró. Por no dejarme sola, ni siquiera cuando me dejé yo. Una lágrima le corrió por la mejilla, pero su sonrisa no desapareció. Cerró los ojos, y con una última respiración, se entregó al viento, igual que su abuela, igual que su madre. A la mañana siguiente, Clara encontró la libreta sobre la mesa, con la tinta aún fresca. La leyó en silencio, con el corazón latiendo despacio. Lloró, pero no de tristeza. Sabía que Sofía se había ido en paz, con la misma elegancia con que vivió. Ese día, al atardecer, todas las mujeres del taller se reunieron en el jardín. Encendieron las luces y colocaron la libreta de Sofía junto a las de Elena y Lucía, en el altar del limonero. El viento soplaba suave, y entre las flores, se escuchaba un murmullo leve, casi como una canción. Clara, con lágrimas en los ojos, levantó la vista al cielo y dijo, 3 mujeres, 3 vidas, un solo amor. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas, y las luces del jardín, por primera vez en años, no se apagaron. Permanecieron encendidas hasta el amanecer, iluminando el rostro de cada mujer que había llegado allí buscando esperanza. Semanas después, Clara decidió continuar con el taller. Reunió a las mujeres, y con voz temblorosa pero firme, anunció, seguiremos escribiendo, como ellas, porque si la vida nos invita, no debemos dejar la silla vacía. Así, las bodas con la vida siguió viva. El jardín se convirtió en un símbolo de renacimiento para todo aquel que pasaba por allí. No importaba quién fueras, ni cuántas veces hubieras caído. Si llegabas con el corazón dispuesto, la vida te recibía, tal como Elena lo había prometido. Y aunque los años pasaron, y las generaciones cambiaron, cada vez que el viento soplaba entre las flores, alguien podía jurar escuchar risas. 3, para ser exactas. Una profunda y serena, como la de Elena, otra cálida y firme, como la de Lucía, y una tercera, llena de calma y sabiduría, como la de Sofía. El viento parecía llevarlas juntas, girando entre las luces, danzando sobre los pétalos, bailando, siempre bailando, porque al final, no era la historia de una madre y una hija separadas por un silencio, ni la de una abuela que decidió vivir cuando todos la dieron por vencida. Era, y siempre sería, la historia de cómo la vida invita, aunque el mundo olvide, y de cómo el amor, cuando es verdadero, nunca muere, solo cambia de forma. Y mientras el sol caía sobre el jardín, las flores volvían a abrirse, como si, una vez más, alguien desde algún lugar entre la tierra y el cielo estuviera diciendo con voz serena y eterna, sí, acepto.